Una sola firma en un papel manchó su honor y la ató al diablo por un año entero, pero ella nunca imaginó que su cárcel sería el corazón de él. Él la compró para salvar su imperio, sin saber que al reclamarla como suya la perdería para siempre. La jaula de oro que construyó para ella se convirtió en su propia trampa. Cada sonrisa que ella le dedicaba a otro hombre era un clavo en su orgullo, y su sangre hervía con un veneno que no sabía que existía, los celos. Lo que comenzó como un frío contrato estaba a punto de convertirse en una guerra de almas donde el único premio era un amor que ninguno de los dos creía merecer. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Elena Montenegro contempló el sobre con el sello rojo del banco sobre la mesa de caoba rayada. Era el último clavo en el ataúd de la fortuna de su familia. Dentro, las palabras frías y legales le gritaban lo que ya sabía, desahucio. Villa Esmeralda, la casa que había visto nacer a generaciones de Montenegros, la mansión que guardaba los susurros de su madre y las risas de su padre antes de que las malas inversiones y una profunda tristeza se lo llevaran. Iba a serles arrebatada. La subastarían en menos de un mes. El aire de la gran sala de estar se sentía pesado, cargado del olor a polvo y a desesperanza. Afuera, los jardines que antes eran el orgullo de su madre ahora crecían salvajes, una metáfora perfecta de su propia vida. Tenía 26 años, un título de nobleza que ya no significaba nada y la responsabilidad de su hermana pequeña, Laura, de 18. Cuyos sueños de ir a la Universidad de Arte se desvanecían con cada nueva deuda que descubría. Otro aviso, Lena, la voz de Laura era suave, teñida de una resignación que le rompía el corazón a Elena. Laura estaba sentada en el alféizar de la ventana, dibujando en un cuaderno gastado los contornos de un rosal mustio. Es solo publicidad, cariño. Ya sabes cómo son, mintió Elena, forzando una sonrisa mientras arrugaba el sobre en su puño. No podía dejar que Laura viera su pánico. Había sido la fuerte desde la muerte de sus padres, la que buscaba trabajo sin éxito, la que vendía las últimas joyas de la abuela para poner comida en la mesa. Pero ya no quedaba nada que vender, excepto quizás, su propio orgullo. La idea la asqueó, pero la desesperación era una bestia hambrienta. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la cima de un rascacielos de cristal y acero que arañaba el cielo de la ciudad, Mateo de la Riva observaba la jungla de asfalto con ojos de depredador. A sus 32 años, había construido un imperio sobre las bases que su abuelo le dejó, multiplicando la fortuna familiar con una crueldad y una visión para los negocios que era legendaria. No tenía amigos, solo socios. No tenía amantes, solo distracciones pasajeras. El amor era una debilidad, una variable incontrolable que llevaba al desastre, y Mateo odiaba lo incontrolable. Su teléfono sonó, una llamada de Ricardo Vargas, su abogado y la única persona en la que casi confiaba. Tenemos un problema, Mateo, dijo Ricardo sin preámbulos. El Consejo de Administración está usando la cláusula del testamento de tu abuelo en tu contra. La de la estabilidad familiar. Mateo apretó la mandíbula. Esa estúpida cláusula medieval. ¿Y qué? Y que si no estás casado antes de tu próximo cumpleaños, en 2 meses, para ser exactos, las acciones mayoritarias pasarán al control de tu primo, Fernando. Saben que lo detestas y que llevaría la empresa a la ruina. Es su jugada para sacarte del poder. Mateo sintió una oleada de ira helada. Su abuelo, un hombre tradicional hasta la médula, había incluido esa ridícula condición en su testamento, convencido de que un hombre casado era un hombre centrado. Mateo siempre había pensado que tenía tiempo de sobra para sortearla, pero sus enemigos se habían movido más rápido de lo que esperaba. Encuéntrame una esposa, Ricardo, ordenó, su voz desprovista de emoción. No me importa quién sea, mientras cumpla los requisitos. Noble cuna, buena reputación, sin escándalos. Y que esté dispena a firmar un contrato. Esto es un negocio, nada más. 1 año. Le pagaré lo que pida. Quiero discreción y rapidez. Ricardo suspiró.
Ya he empezado a buscar. Hay una candidata que podría ser perfecta. Su situación es precaria, por decirlo suavemente. Elena Montenegro. El nombre no le sonó de nada a Mateo. Era solo una pieza en su tablero de ajedrez. Haz la oferta, dijo, colgando el teléfono. Volvió a mirar la ciudad. Una esposa. Una fachada. Por un año. Era una molestia, pero necesaria. Encontraría a la mujer, la compraría, la usaría para sus fines y luego, cuando el año terminara, la descartaría. No había lugar para los sentimientos en la ecuación. Era simple. Era limpio. Era la única manera en que sabía cómo operar. 2 días después, Elena recibió una llamada de un prestigioso bufete de abogados. Una oferta, le dijeron. Confidencial. Que podría solucionar todos sus problemas. Escéptica pero sin otra opción, accedió a la reunión. El edificio de la Riva Industries era un monumento a la arrogancia y al poder. Elena se sintió pequeña e insignificante al cruzar el vestíbulo de mármol pulido. La llevaron al último piso, a una oficina que era más grande que toda la planta baja de su casa. Y allí, de pie frente a un ventanal panorámico, estaba él. Mateo de la Riva. Era más imponente en persona de lo que las escasas fotos en las revistas de negocios sugerían. Alto, con un traje a medida que parecía esculpido sobre su cuerpo, y una cara de ángulos duros y una belleza casi cruel. Sus ojos, de un gris tormentoso, la recorrieron de pies a cabeza, no con interés, sino con la fría evaluación de un comprador de ganado. Señorita Montenegro, dijo, su voz era profunda y resonante. Gracias por venir. Iré directo al grano, no tengo tiempo que perder. Necesito una esposa. Y he decidido que usted es la candidata ideal. Elena se quedó sin aliento. De todas las locas posibilidades que había imaginado, esta no era una de ellas. ¿Una esposa? ¿Está bromeando? Yo no bromeo, señorita. Esto es una propuesta de negocios, continuó él, rodeando su escritorio y sentándose. Le hizo un gesto para que ella hiciera lo mismo. Mi abuelo me dejó una herencia condicionada. Debo casarme para mantener el control de mi empresa. Le ofrezco un contrato de 1 año. Durante ese año, usted será mi esposa en público. Asistirá a eventos conmigo, sonreirá para las cámaras y mantendrá una apariencia de matrimonio feliz. A cambio, al finalizar el año, recibirá una suma de dinero que no solo saldará todas las deudas de su familia, sino que les garantizará una vida cómoda por el resto de sus días. Además, por supuesto, salvará su casa. Elena sentía que el mundo giraba a su alrededor. Vender 1 año de su vida. Fingir amor por un hombre que parecía incapaz de sentirlo. Era monstruoso. Era humillante. Pero luego pensó en Laura. En el brillo de sus ojos cuando hablaba de la escuela de arte, un brillo que se había ido apagando en los últimos meses. Pensó en Villa Esmeralda, en los fantasmas de su felicidad pasada. ¿Qué valía más? ¿Su orgullo o el futuro de su hermana? Quiere comprarme, susurró ella, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. Mateo no se inmutó. Quiero entrar en una transacción mutuamente beneficiosa. Usted necesita dinero. Yo necesito una esposa. Elimino los sentimientos de la ecuación para evitar complicaciones. La miró fijamente, sus ojos grises desnudándola, buscando grietas en su resolución. Habrá reglas, por supuesto. Un acuerdo de confidencialidad estricto. Discreción absoluta. No habrá relaciones íntimas. Nuestro matrimonio será puramente platónico. Una fachada. Sin embargo, y aquí hizo una pausa, sus ojos bajando por un instante a sus labios, el público deberá creerlo. Eso incluirá contacto físico. Tendré que tocarla. Tomarla de la mano, poner mi brazo alrededor de su cintura. Tendremos que parecer enamorados. ¿Tiene algún problema con eso, señorita Montenegro? La audacia de la pregunta la golpeó. Se enderezó en su silla, su propia chispa de orgullo negándose a extinguirse.
Solo si usted tiene algún problema en recordar que es una actuación, señor de la Riva. Yo no soy una de sus empleadas a la que pueda dar órdenes. Una chispa de algo parecido al respeto brilló en los ojos de Mateo por un segundo antes de desaparecer. Me gusta la gente directa. Bien. Hay un contrato aquí. Deslizó una pesada carpeta de cuero a través de la mesa. Lléveselo. Haga que su abogado lo revise. Pero quiero una respuesta en 24 horas. Mi oferta no estará en la mesa para siempre. Elena tomó la carpeta. Sus dedos estaban fríos como el hielo. Se puso de pie, su dignidad era la única armadura que le quedaba. Tendrá mi respuesta mañana, dijo, y salió de la oficina sin mirar atrás, sintiendo sus ojos grises perforando su espalda en cada paso. Esa noche no durmió. Leyó cada cláusula del contrato. El dinero era obsceno, más de lo que podría haber imaginado. Pagaba la hipoteca, restauraba la casa, financiaba la universidad de Laura y aún sobraba una fortuna. Las reglas eran claras y frías. La cláusula de comportamiento público detallaba la necesidad de demostraciones de afecto apropiadas para una pareja de recién casados. La idea le revolvía el estómago. A la mañana siguiente, con ojeras oscuras bajo los ojos, encontró a Laura en la cocina. Lena, no podemos seguir así. Tal vez debería dejar de pensar en la universidad y buscar un trabajo, comenzó Laura, su voz quebrada. En ese momento, Elena supo la respuesta. El sacrificio de su hermana era un precio que no estaba dispuesta a pagar. Su propio sacrificio, sin embargo, parecía inevitable. Llamó al abogado de Mateo. Acepto. La boda fue una farsa rápida y sin alma en un juzgado. No hubo invitados, salvo Ricardo y una secretaria como testigos. Elena llevaba un simple vestido blanco que había comprado en una tienda de segunda mano, la única concesión a la tradición. Mateo llevaba un traje oscuro que parecía más apropiado para un funeral que para una boda. Cuando el juez dijo puede besar a la novia, Mateo se inclinó y sus labios rozaron los de ella. Fue un contacto breve, seco, desprovisto de cualquier emoción, pero aún así, una corriente eléctrica recorrió a Elena. Se sintió marcada, reclamada. Inmediatamente después, él la llevó al que sería su nuevo hogar, un ático de lujo en el mismo edificio que su oficina. Era un lugar frío y minimalista, lleno de cristal, acero y arte moderno abstracto que a Elena le pareció carente de alma. Mi hermana, comenzó a preguntar. Su hermana permanecerá en Villa Esmeralda, que ahora está libre de deudas. He contratado a un equipo para restaurar la propiedad. También he transferido los fondos para su matrícula universitaria a una cuenta a su nombre, dijo Mateo con la misma eficiencia con la que cerraría un trato comercial. Se le ha dicho que un benefactor anónimo, un viejo amigo de nuestro padre, ha saldado las deudas. Es una historia más limpia. La gratitud y el resentimiento lucharon dentro de Elena. Él había pensado en todo, la había atrapado en una jaula de oro y obligaciones. Este será su dormitorio, dijo, abriendo una puerta a una habitación espaciosa pero impersonal. El mío está al otro lado del pasillo. Como dije, este es un acuerdo platónico. Elena asintió, sintiéndose como un fantasma en esa casa extraña. Esa noche, se acostó en una cama que no era suya, en una vida que no era suya, y se preguntó si había vendido su alma además de su tiempo. La primera prueba de fuego llegó 3 días después. La gala anual de beneficencia de la Fundación de la Riva. Era el evento social más importante del año. Será nuestra presentación oficial como pareja, le informó Mateo esa tarde. Ha llegado un paquete para usted. Deberá estar lista a las 8. En su habitación, encontró una caja de una marca de alta costura. Dentro, un vestido de seda color esmeralda que parecía haber sido tejido con luz de luna. Era exquisito. Y era una orden. Pero Elena, en un pequeño acto de rebelión, decidió no usarlo. En cambio, rescató un vestido de su madre, un diseño clásico de terciopelo negro, elegante y atemporal. Lo ajustó para que le quedara perfecto y se recogió el pelo en un moño sencillo, adornado solo con unos pendientes de perlas, los últimos que le quedaban. Cuando bajó,
Mateo la esperaba en la sala. Llevaba un smoking impecable. La miró de arriba abajo, su ceño frunciéndose al notar que no llevaba el vestido que había elegido. «Ese no es el vestido que envié». «No», respondió Elena, con la barbilla en alto. «Este era de mi madre. Es más mi estilo». Mateo la estudió por un momento, sus ojos grises recorriendo la curva de su cuello, el contorno de sus hombros. Una emoción que no pudo identificar cruzó su rostro. «Póngase esto», dijo, abriendo una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un collar de diamantes y esmeraldas que debían valer más que su casa. Era deslumbrante. Elena vaciló. «No creo que». «Póngaselo. Es parte del vestuario», ordenó él, su voz sin dejar lugar a la discusión. Se acercó a ella. Su proximidad era abrumadora, olía a una colonia cara y a poder. Él tomó el collar y sus dedos rozaron la piel de su nuca mientras se lo abrochaba. El contacto fue como una quemadura, y Elena tuvo que reprimir un escalofrío. En el coche, el silencio era denso. «Recuerde las reglas, Elena», dijo él de repente. «Esta noche, usted no es Elena Montenegro, la heredará en apuros. Usted es Elena de la Riva, mi amada esposa. Sonría. Ríase de mis chistes, incluso si no son graciosos. Y, sobre todo, no se separe de mi lado». Ella lo miró, la luz de la ciudad parpadeando a través de la ventanilla. «¿Y usted, Mateo? ¿Puede recordar cómo actuar como un amado esposo? ¿O ese papel es demasiado complejo para un hombre de negocios?» Su boca se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa si no fuera tan cínica. «Puedo ser muy convincente cuando quiero algo». La gala era un mar de gente rica y poderosa. Las cámaras parpadearon en cuanto salieron del coche. Al instante, el brazo de Mateo se deslizó alrededor de la cintura de Elena, atrayéndola hacia su costado. Su toque era firme, posesivo. Para el mundo exterior, parecían la pareja perfecta. Él susurró en su oído, su aliento cálido en su piel. «Sonría, esposa. La gente nos mira. Parezca que disfruta de la compañía de su multimillonario marido». Elena, sintiendo cientos de ojos sobre ellos, levantó la comisura de sus labios en una sonrisa radiante. «Y usted, parezca que no acaba de comprar a su esposa como si fuera un caballo de carreras». Sintió como los dedos de él se apretaban ligeramente en su cintura, un gesto imperceptible para cualquiera que no fuera ella. Su voz fue un murmullo bajo y peligroso contra su oído. «Un caballo muy fino, por cierto. Y la pieza más cara de mi colección. No voy a permitir que nadie más la monte». El comentario la dejó sin aliento, una mezcla de indignación y un extraño calor que se extendió por su pecho. Él estaba jugando un papel, pero sus palabras se sentían peligrosamente reales. Se abrieron paso a través de la multitud, Mateo saludando a socios comerciales con una sonrisa fácil que Elena sabía que era falsa. La mantenía pegada a él, su mano nunca abandonando la curva de su cintura o la parte baja de su espalda. Era un mensaje claro para todos, ella era suya. Estaban hablando con un banquero anciano cuando una voz familiar la llamó. «Elena, ¿eres tú?». Se dio la vuelta y su corazón dio un vuelco. Alejandro Vega, un amigo de la infancia cuya familia había sido cercana a la suya antes de la catástrofe financiera, estaba de pie frente a ella, con una sonrisa cálida y genuina en su rostro. Era guapo de una manera amable y abierta, todo lo contrario a la peligrosa intensidad de Mateo. «Alejandro. No puedo creerlo». «¿Qué haces aquí?», dijo ella, su sonrisa esta vez completamente sincera. «Mi firma es uno de los patrocinadores del evento». «Pero olvídalo, ¿cómo estás?». «He sabido lo de tus padres, lo siento mucho». «Desapareciste», dijo él, su mirada llena de una preocupación que la conmovió. Tomó su mano y la besó suavemente, un gesto cortés de la vieja escuela. Elena sintió el cuerpo de Mateo tensarse a su lado. El brazo alrededor de su cintura se convirtió en una barra de acero. «Estoy bien, Alejandro». «Sobreviviendo», dijo ella, tratando de ignorar la creciente presión a su costado. «Más que bien, diría yo»,
dijo Alejandro, sus ojos admirando su vestido. Brillas más que nunca, Elena. Siempre fuiste la joya de los Montenegro. Antes de que Elena pudiera responder, Mateo dio un paso adelante, interponiéndose sutilmente entre ellos. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Mi esposa siempre brilla, Vega, dijo, el énfasis en la palabra, esposa, era tan afilado como un trozo de vidrio. Es el resplandor de la felicidad. Ahora, si nos disculpas, tenemos que saludar a otros invitados. Con eso, tiró suavemente de Elena, alejándola de Alejandro sin darle oportunidad de despedirse. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La sonrisa falsa de Mateo se había desvanecido, reemplazada por una máscara de fría furia. La llevó a un balcón aislado que daba a los jardines iluminados de la mansión. ¿Quién era ese?, preguntó, su voz era un gruñido bajo. Alejandro Vega. Un viejo amigo de la familia, respondió Elena, desconcertada por su reacción. ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Enfadado? No estoy enfadado. Simplemente estoy protegiendo mi inversión, espetó él. El contrato especifica que debe mantener una imagen intachable. Coquetear con viejos amigos en nuestro primer evento público no forma parte de nuestro acuerdo. Coquetear. Estaba saludando a un amigo. No puedes controlar con quién hablo, replicó ella, su propio temperamento comenzando a hervir. La arrogancia de aquel hombre era increíble. Oh, claro que puedo, dijo él, acercándose a ella, invadiendo su espacio personal. El aire entre ellos crepitaba con una tensión que no era solo ira. Mientras lleves mi apellido, eres un reflejo de mí. La forma en que te miraba, como si quisiera desnudarte con los ojos. No lo toleraré. Eres un hipócrita. Hablas de este matrimonio como un negocio, pero actúas como un marido celoso. Decídete, Mateo, le espetó ella. Sus ojos grises se oscurecieron hasta volverse casi negros. Quizás no me guste que otros hombres codicien lo que es mío, susurró, su voz volviéndose peligrosamente suave. Ya sea una empresa o una esposa. Acercó su mano y, con un solo dedo, trazó la línea de su mandíbula. Su toque envió una onda de choque a través de ella, una mezcla de miedo y una excitación prohibida. Se odió por ello. Se obligó a apartarse, creando distancia entre ellos. No soy tuya. Soy mi propia dueña. Esto es temporal, ¿recuerdas? Un año. Luego seré libre. La palabra libre pareció golpear algo dentro de él. Una emoción oscura y posesiva cruzó su rostro. Veremos, dijo en voz baja. El resto de la noche fue una tortura. Mateo no la dejó sola ni un segundo. Su mano era una presencia constante y pesada en su espalda. Cada vez que alguien se acercaba a hablar con ella, él respondía por ella. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Alejandro al otro lado del salón, el agarre de Mateo se apretaba. Se sentía como un objeto, un trofeo exhibido para que todos lo vieran. El viaje de vuelta al ático fue en un silencio glacial. Elena miraba por la ventana, sintiéndose agotada y furiosa. Mateo no dijo una palabra, pero podía sentir la ira irradiando de él en olas. Cuando llegaron al ático y la puerta se cerró detrás de ellos, el sonido resonó como el cierre de la puerta de una celda. Elena se dirigió directamente a su habitación. No hemos terminado, dijo él a su espalda. Ella se giró. Oh, yo sí he terminado. He terminado con tu arrogancia, con tu posesividad y con este juego ridículo. He cumplido mi parte del trato esta noche. Ahora déjame en paz. Dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que la tuvo acorralada contra la pared del pasillo. Apoyó ambas manos a cada lado de su cabeza, atrapándola. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y ver las motas de plata en sus ojos furiosos. El contrato dice que eres mía por un año, Elena, su voz era un murmullo bajo e intenso. Eso significa que tu sonrisa, tus miradas, tu atención, me pertenecen. A mí y a nadie más. No vuelvas a mirar a otro hombre como lo miraste a él esta noche. ¿Entendido? El desafío brilló en los ojos de ella. Puso las manos en su pecho para empujarlo,
pero era como empujar una pared de granito. Tú no eres mi dueño, Mateo. Compraste mi tiempo, no mi alma. No te pertenezco. Su mirada bajó a sus labios, que estaban entreabiertos por la indignación. El aire se espesó, la ira se transformó en algo diferente, algo más crudo y mucho más peligroso. Él se inclinó, el espacio entre ellos desapareciendo hasta que solo quedaron milímetros. Ella podía oler el whisky en su aliento y el aroma limpio y masculino de su piel. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, una mezcla de terror y una anticipación salvaje que la confundía y la enfurecía. Pensó que la iba a besar, que iba a romper la regla más importante de su propio contrato. Por un instante, una parte retorcida de ella incluso lo deseó, solo para ver qué pasaría, solo para sentir algo real en medio de toda esa farsa. Pero en el último segundo, él se detuvo, su boca a un suspiro de la suya. Una lucha interna se libraba en sus ojos. Con un gruñido ahogado de frustración, se apartó bruscamente, golpeando la pared con el puño junto a la cabeza de ella. El sonido hizo que Elena se sobresaltara. «Vete a tu cuarto», dijo él con los dientes apretados, sin mirarla, con la mirada fija en el lugar de la pared que acababa de golpear. «Sal de mi vista antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos». Elena, temblando de adrenalina y emociones confusas, no necesitó que se lo dijera 2 veces. Huyó a su habitación y cerró la puerta con llave, apoyando la espalda contra la madera fría mientras intentaba calmar su respiración errática. En el pasillo, Mateo se quedó inmóvil, mirando su puño. No la había tocado, pero había querido hacerlo. Había querido besarla hasta que olvidara el nombre de Alejandro Vega, hasta que su único pensamiento fuera él. El descubrimiento de esa violenta posesividad lo dejó helado. Esto no era parte del plan. Se suponía que ella era una solución, una herramienta, no una fuente de esto. Este caos que se arremolinaba en su interior. Se dirigió a su propio despacho, se sirvió un vaso de whisky y lo bebió de un trago. Miró la ciudad dormida bajo un manto de luces. Había pasado solo una semana, y su mundo perfectamente controlado ya estaba empezando a desmoronarse. La mujer al otro lado del pasillo era más que un simple activo contractual. Era una complicación. Y Mateo de la Riva, el hombre que lo controlaba todo, se dio cuenta con una claridad aterradora de que estaba perdiendo el control. Y lo peor de todo, no estaba seguro de querer recuperarlo. Se sirvió otro trago, la imagen de la sonrisa de Elena para otro hombre grabada a fuego en su mente, y supo, con una certeza que lo heló hasta los huesos, que no iba a dejarla ir tan fácilmente. Ni siquiera después de que el año terminara. El contrato era solo el principio. La verdadera batalla acababa de comenzar. La mañana siguiente fue como despertar en un campo de batalla después de que el humo se hubiera disipado, con la tensión flotando en el aire como una neblina tóxica. Elena se vistió con deliberada sencillez, unos vaqueros y un suéter de lana, un acto de desafío silencioso contra el mundo de alta costura al que había sido arrojada. Cuando entró en el comedor, Mateo ya estaba allí, sentado a la cabeza de una larguísima mesa de cristal. Leía unos informes en una tableta, con una taza de café negro a su lado. No levantó la vista. «Buenos días», dijo Elena, su voz sonando extrañamente alta en el silencio. Él la miró por encima del borde de la tableta, sus ojos grises eran fríos y distantes, como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Como si no la hubiera acorralado contra una pared con la furia de un hombre poseído. «Montenegro», dijo, usando su apellido como una barrera. «Sírvale el desayuno a mi esposa, por favor», ordenó a una empleada que apareció de la nada. El uso de la palabra esposa fue deliberado, un recordatorio de su papel, de su contrato. Era un intento de volver a poner las cosas en su caja de negocios. Elena se sentó lo más lejos que pudo de él, aceptando en silencio el café y la fruta que le ofrecían. El silencio se prolongó, roto solo por el clic ocasional de Mateo en su tableta. Era enloquecedor. Prefería sus gritos a esta indiferencia gélida. Finalmente, no pudo soportarlo más. «Anoche», empezó ella, necesitando aclarar las cosas. Él finalmente dejó la tableta a un lado, su atención total se centró en ella,
y fue como estar bajo un microscopio. Anoche cumplió con sus obligaciones contractuales de forma apenas adecuada. Su entusiasmo con su viejo amigo fue un error de juicio. No lo repita. Su tono era el de un director ejecutivo reprendiendo a una subordinada incompetente. La rabia burbujeó en el pecho de Elena. Mi error de juicio fue tratar a otro ser humano con amabilidad. Algo que usted parece no entender. Usted, por otro lado, se comportó como un salvaje. Casi rompió su propia y preciada regla número 1. Las reglas pueden ser flexibles cuando la situación lo requiere para proteger el activo principal. En este caso, la credibilidad de nuestro matrimonio, replicó él sin pestañear. ¿Y acorralarme contra una pared formaba parte de esa protección? Amenazarme, ella lo desafió, bajando la voz. A veces las inversiones de alto riesgo requieren una gestión activa. Considérelo una evaluación de su rendimiento. El descaro la dejó sin palabras. Era imposible razonar con él. Se había vuelto a poner su armadura de hielo, y no había ninguna grieta a la vista. Haga las maletas, dijo de repente, volviendo a su tono de mando. ¿Qué? ¿Por qué? Nos vamos a mi casa de campo a pasar el fin de semana. Tengo reuniones de trabajo allí. Usted, como mi devota esposa, me acompañará. Y no tengo opción, supongo, dijo ella con sarcasmo. No, no la tiene, respondió él con frialdad. Necesitamos ser vistos juntos fuera de la ciudad. Fortalecerá la narrativa. El coche sale en 1 hora. Con eso, se levantó, dobló su servilleta y salió del comedor, dejándola sola con su rabia y una sensación de impotencia que odiaba. 1 hora más tarde, estaban en la parte trasera de un lujoso sedán negro, deslizándose fuera de la ciudad. Elena miraba por la ventana el paisaje urbano que se convertía en verdes colinas, sintiéndose como una prisionera siendo trasladada a un centro de detención de mayor seguridad. Intentó leer un libro, pero las palabras se mezclaban en la página. Podía sentir la presencia de Mateo a su lado, incluso si él estaba completamente absorto en su teléfono, dictando correos electrónicos con una rapidez brutal. Estaba a centímetros de ella, pero a mundos de distancia. En un momento, el cansancio de las últimas noches sin dormir la venció. Su cabeza se inclinó y, por un instante, su mejilla rozó la tela de su costoso traje. El contacto la despertó de golpe. Se enderezó, avergonzada, y vio una expresión extraña en el rostro de Mateo. Había dejado de hablar por teléfono y la estaba mirando, con algo indescifrable en sus ojos. Parecía perdido por un segundo. Luego, la máscara volvió a su lugar. Duerme si lo necesitas. El viaje es largo, dijo, su voz sorprendentemente neutra. Elena simplemente asintió y se giró para mirar por la ventana, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. La casa de campo, como Mateo la llamaba, era en realidad una vasta finca con una mansión de piedra que parecía sacada de un cuento de hadas oscuro. Estaba rodeada de bosques antiguos y jardines perfectamente cuidados. Era hermosa de una manera intimidante y solitaria, como su dueño. Fueron recibidos por una mujer mayor, la señora Elvira, el ama de llaves, cuyo rostro arrugado se iluminó al ver a Mateo, una hazaña que Elena no creía posible. Niño Mateo. Por fin has vuelto, dijo, abrazándolo con una familiaridad que sorprendió a Elena. Mateo, por un instante, pareció relajarse bajo su toque. Elvira. Esta es mi esposa, Elena, dijo él, y el tono posesivo volvió. Los ojos amables de Elvira se posaron en Elena, evaluándola con una sabiduría ganada a través de los años. Bienvenida a Los Robles, señora. Es un placer tenerla aquí. Había calidez en su voz, pero también una pizca de lástima, y Elena se preguntó qué vería esa mujer. Los aposentos que les asignaron eran una suite principal que era más grande que el primer piso de Villa Esmeralda. Tenía una enorme cama con dosel, una chimenea de piedra y un balcón que daba a los jardines. Había solo una cama. Elena se detuvo en seco. Dijiste que tendríamos habitaciones separadas. En el ático de la ciudad, sí. Aquí,
el personal ha estado con mi familia durante décadas. Son leales, pero también son chismosos. Una pareja de recién casados durmiendo en habitaciones separadas levantaría sospechas. Usted dormirá en la cama. Yo usaré el sofá del estudio contiguo, explicó él, señalando una puerta. Su voz era plana, pero Elena sintió una oleada de alivio. Al menos mantenía esa parte del trato. Esa tarde, mientras Mateo se encerraba en su estudio para una serie de llamadas, Elena exploró los jardines. Necesitaba aire, necesitaba espacio lejos de él. Los rosales le recordaban a los de su madre, y una punzada de nostalgia la golpeó con fuerza. Se sentó en un banco de piedra y finalmente llamó a Laura. «Elena. ¿Cómo estás?» «¿Cómo es vivir allí?», preguntó su hermana, su voz llena de curiosidad y un poco de preocupación. «Es diferente, Laura. Grande. Vacío», dijo Elena, eligiendo sus palabras con cuidado. No podía decirle la verdad, no podía cargarla con eso. El dinero para la universidad ha llegado. No puedo creerlo. ¿Estás segura de que está bien? Siento que es demasiado. Está bien, Laura. Es lo que papá hubiera querido. Solo prométeme que estudiarás mucho y que me enviarás tus dibujos, dijo Elena, tragando el nudo en su garganta. Hablaron durante casi media hora. La normalidad de la conversación, el sonido de la voz de su hermana, fue como un bálsamo para su alma herida. Colgó sintiéndose un poco más fuerte, más centrada. Fue entonces cuando su teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Dudó, pero contestó. ¿Elena? La voz era inconfundible. Alejandro. Su corazón dio un salto de sorpresa. ¿Alejandro? ¿Cómo conseguiste mi número? Tengo mis contactos, bromeó él, pero luego su tono se volvió serio. Oye, estoy preocupado por ti. La otra noche, ese tipo, de la Riva, no me gustó la forma en que te agarraba. Parecía más un carcelero que un marido. ¿Estás bien? De verdad. La preocupación genuina en su voz casi la hizo llorar. Estoy bien, Ale. Es complicado. No me gusta lo complicado. Especialmente no para ti. Escucha, me gustaría verte. Hablar. Solo como amigos. ¿Qué tal un almuerzo la próxima semana? Antes de que pudiera responder, una sombra cayó sobre ella. Se giró y vio a Mateo de pie allí, con el rostro como una máscara de tormenta. Había salido del estudio y la había estado observando. ¿Está todo en orden, querida?, preguntó, su voz era seda sobre acero. Elena se puso pálida. Sí, Alejandro, tengo que colgar. Te llamo luego, dijo rápidamente y cortó la llamada. Se levantó, enfrentándose a Mateo. ¿Estabas espiándome? Estaba dando un paseo. Y te escuché hablando con tu amigo. ¿Qué quería?, demandó él. Solo quería saber si estaba bien. Se preocupó por mí después de la otra noche. Qué considerado por su parte, dijo Mateo con un sarcasmo mordaz. Supongo que le aseguraste que tu marido te cuida perfectamente. ¿O le contaste nuestra pequeña y feliz historia? ¿Le dijiste que estás casada con un monstruo? Claro que no. Él no sabe nada, espetó ella. Bien. Y seguirá así, dijo él, dando un paso más cerca. Dame tu teléfono. ¿Qué? No. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, dijo, su voz bajando a un susurro peligroso. Es un riesgo de seguridad para nuestro acuerdo. No más llamadas. No más contacto con él mientras seas mi esposa. Extendió la mano, su palma abierta, esperando. Elena lo miró fijamente, su pecho subiendo y bajando con rabia. Negó con la cabeza. No. Con un movimiento rápido, él acortó la distancia y le quitó el teléfono de la mano. Sus dedos rozaron los de ella y, de nuevo, esa corriente eléctrica pasó entre ellos. Él miró el teléfono, su pulgar se movió sobre la pantalla y luego lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Te lo devolveré cuando regresemos a la ciudad y haya borrado su número.
Mientras tanto, no tienes necesidad de él. Eres increíble. Un tirano, gritó ella, finalmente perdiendo el control. ¿Crees que puedes controlarme así? No soy uno de tus empleados. No soy tu propiedad. Se abalanzó sobre él, intentando recuperar su teléfono. Sus manos golpearon su pecho, pero él no se movió. La agarró por las muñecas, deteniendo su ataque con una facilidad insultante. Estaban cara a cara, sus cuerpos casi pegados, la ira y la frustración vibrando entre ellos en olas calientes. Oh, pero ahí te equivocas, Elena, gruñó él, sus ojos grises encendidos con una llama oscura. Durante 365 días, eres exactamente eso. Mi propiedad. Mi esposa. Mía para proteger, mía para esconder del mundo, y definitivamente, mía para mantener alejada de los buitres como Vega. Quizás no fui lo suficientemente claro anoche. Quizás necesites un recordatorio más práctico. Antes de que pudiera procesar sus palabras, su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso, fue una toma de posesión. Fue un beso de furia, un intento de marcarla, de borrar cualquier pensamiento de otro hombre de su mente. Sus labios eran duros y exigentes, y el agarre en sus muñecas se tensó. Elena luchó por un segundo, su mente gritando en protesta, pero entonces algo cambió. La ira se derritió y se transformó en un calor líquido que se extendió por sus venas. Dejó de luchar. Su propio cuerpo la traicionó, ablandándose contra el de él. La furia en el beso de él vaciló, volviéndose menos una demanda y más una pregunta desesperada. Su agarre en sus muñecas se aflojó, y sus manos se deslizaron hacia su cintura, atrayéndola aún más cerca hasta que no hubo espacio entre ellos. Él era todo dureza y músculos contra su suavidad, y la yuxtaposición era embriagadora. Su boca se ablandó sobre la de ella, el beso profundizándose, volviéndose explorador. Su lengua trazó sus labios y, con un gemido ahogado que ella no pudo reprimir, abrió la boca para él. Fue un caos de sabores, whisky, ira y una desesperación cruda que parecía venir de ambos. Elena levantó sus manos, que ahora estaban libres, y sus dedos se enredaron en su pelo espeso, tirando de él, respondiendo al beso con una pasión que la horrorizó y la emocionó a partes iguales. Este hombre la había comprado. La controlaba. La humillaba. Y ahora, lo estaba besando como si su vida dependiera de ello. La razón y el deseo libraron una guerra en su interior, y por primera vez, el deseo estaba ganando. Tan abruptamente como comenzó, terminó. Mateo se apartó de ella, con la respiración entrecortada. Se pasó una mano por el pelo revuelto, y por primera vez, Elena lo vio parecer completamente perdido. Sus ojos grises estaban oscuros, llenos de confusión y un anhelo tan desnudo que le dolió mirarlo. Se quedó mirándola, su pecho subiendo y bajando, su mirada fija en sus labios hinchados por el beso. Eso, dijo él, su voz ronca. Tampoco volverá a suceder. Se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas hacia la casa, dejándola temblando en medio del jardín de rosas. Con el sabor del todavía en sus labios y el eco de un beso que había roto todas las reglas y había cambiado todo para siempre. El resto del día fue un tormento silencioso. Cenaron juntos en la enorme mesa del comedor, con la señora Elvira sirviéndoles con una discreción profesional que sugería que no había notado la tensión eléctrica entre ellos. No hablaron. Elena apenas podía tragar la comida, cada vez que miraba a Mateo, recordaba la sensación de su boca sobre la de ella. Lo peor fue cuando su teléfono de negocio sonó en medio de la cena. Mateo contestó, su rostro se endureció al instante. Ricardo, ¿qué pasa? Su voz era afilada. Elena observó cómo escuchaba, su mandíbula apretándose. Ese maldito Fernando. Sabía que intentaría algo. ¿Un cliente clave? ¿Qué están diciendo? No, no canceles nada. Organiza una reunión para el lunes por la mañana. Yo me encargo. Destruiré a ese traidor. Colgó con un golpe seco. Durante las siguientes horas, se olvidó de ella. Se paseó por la biblioteca como un león enjaulado, haciendo y recibiendo llamadas.
Elena se sentó en un sofá, atrapada en la habitación con él, pretendiendo leer un libro. A través de las conversaciones, reconstruyó la historia. Su primo, Fernando, estaba intentando un golpe hostil, contactando a sus mayores clientes y esparciendo rumores de que la empresa de Mateo era inestable. Vio al empresario despiadado en acción y a pesar de su resentimiento hacia él, no pudo evitar una punzada de admiración por su mente aguda y su negativa a retroceder. Cerca de la medianoche, lo vio con la cabeza entre las manos, mirando fijamente un montón de documentos esparcidos sobre el escritorio de caoba. Parecía vulnerable. Derrotado. Por impulso, se levantó y se acercó a él. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Él levantó la vista, sorprendido de verla todavía allí. Sus ojos estaban cansados. Asuntos de negocios. Escuché. Lo de tu primo. Él asintió, pasándose una mano por la cara. Siempre ha estado celoso. Cree que el imperio de mi abuelo debería haber sido suyo. Elena miró por encima de su hombro los documentos, unas proyecciones financieras complejas. Su padre, en sus buenos tiempos, le había enseñado a leer estos informes. Sus ojos se detuvieron en una columna de cifras. Algo no cuadraba. Una discrepancia. Eso está mal, dijo casi para sí misma. ¿Qué?, preguntó Mateo, su voz teñida de irritación. Esa proyección, dijo ella, señalando con el dedo. Has calculado el crecimiento basándote en el mercado europeo, pero este cliente, según esta nota al pie, está expandiéndose agresivamente en Asia. Sus cifras de crecimiento proyectadas son mucho más altas. Fernando debe haber usado datos antiguos para hacerles creer que no valía la pena quedarse con tu empresa. Mateo se inclinó, mirando donde ella señalaba. Su expresión cambió de la irritación al asombro. Rebuscó en otra pila de papeles, sacó un informe y lo comparó. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Era una sonrisa genuina, no la cínica que solía usar, y transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, casi guapo de una manera que le revolvió el estómago. Maldita sea. Tienes razón, susurró. Levantó la vista hacia ella, y la fría distancia en sus ojos había sido reemplazada por un nuevo tipo de respeto. Mi equipo de analistas de $100,000 al año no vio esto. ¿Cómo lo hiciste? Mi padre me enseñó. Él amaba los números, incluso cuando se volvieron contra él, dijo ella en voz baja. Por primera vez, se miraron no como carcelero y prisionera, sino como dos personas. Hubo un momento de calma, un entendimiento silencioso que pasó entre ellos. Gracias, Elena, dijo él, y el uso de su nombre de pila la sorprendió. Acabas de darme el arma que necesito para aniquilarlo. Más tarde esa noche, en su suite, el ambiente era diferente. La tensión seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con algo más, algo que no podía nombrar. Fiel a su palabra, Mateo sacó mantas y una almohada del armario y se preparó para dormir en el sofá de su estudio. Elena se acostó en la enorme cama, sintiéndose absurdamente sola en el vasto colchón. Podía oírlo moverse en la habitación de al lado, el sonido de sus pasos sobre la madera. No podía dormir. Se preguntaba sobre el beso. Sobre su ayuda. Sobre la mirada en sus ojos cuando se dio cuenta de que ella tenía razón. Después de una hora, la casa estaba en silencio. Elena se levantó y, en la penumbra, vio una fotografía en la repisa de la chimenea. La cogió. Era un niño pequeño de pelo oscuro y ojos serios, de pie entre un hombre que se parecía a una versión mayor de Mateo y una mujer hermosa y de aspecto triste. ¿Son tus padres?, preguntó suavemente. Sabía que él no estaba dormido, podía sentirlo. Salió del estudio, con el torso desnudo y vistiendo solo los pantalones de su traje. A la luz de la luna que entraba por el balcón, Elena pudo ver que su cuerpo estaba tan perfectamente esculpido como sus trajes sugerían. Apartó la mirada, con las mejillas ardiendo. Sí, dijo, su voz ronca en la oscuridad. Se acercó y miró la foto con ella. Mi padre solo vivía para la empresa. Mi madre, era muy parecida a esta casa. Hermosa, solitaria y llena de fantasmas.
Fue la cosa más personal que le había dicho jamás. Era una pequeña grieta en su armadura, y Elena sintió un tirón de empatía hacia ese niño de ojos serios de la foto. Lo siento, susurró ella. Él simplemente asintió, sus hombros parecían cargar con un peso invisible. Regresó al estudio sin decir una palabra más. Elena volvió a la cama, el corazón apesadumbrado. Este hombre era una contradicción, un rompecabezas de hielo y fuego, y estaba empezando a darse cuenta de que, por mucho que quisiera, no podía evitar intentar resolverlo. A la mañana siguiente, el sol brillaba y la tensión de la noche se había disipado, reemplazada por una tregua incómoda. Vamos a montar a caballo, anunció Mateo en el desayuno. No fue una pregunta. En los establos, le asignaron una yegua dócil. Mateo, por otro lado, montaba un semental negro que parecía la encarnación de la medianoche, un animal poderoso y de espíritu libre, como su dueño. Cabalgaron en silencio por un sendero que se adentraba en el bosque. El aire era fresco y olía a pino y a tierra húmeda. Elena, una jinete competente, se sintió relajada por primera vez en días. Estaban siguiendo el curso de un arroyo cuando su yegua pisó una piedra suelta y tropezó, relinchando de miedo. Elena perdió un estribo y se tambaleó peligrosamente. Antes de que pudiera caer, Mateo estaba a su lado, su caballo moviéndose con una agilidad increíble. Su brazo la rodeó, fuerte y seguro, estabilizándola en la silla. Cuidado, señora de la Riva, su voz era un murmullo bajo junto a su oído, su aliento cálido en su cuello. No querría que se cayera. Tendría que atraparla. Y estoy segura de que me enviaría una factura detallada por sus servicios, señor de la Riva, replicó ella, tratando de mantener la compostura a pesar de la proximidad de su cuerpo y el martilleo de su propio corazón. El río, un sonido bajo y genuino que la sorprendió. El rescate de mi esposa está incluido en el contrato. No se preocupe. Su mano permaneció en su cintura un segundo más de lo necesario, sus dedos apretando suavemente. La electricidad entre ellos regresó con toda su fuerza. Se miraron, el bosque a su alrededor pareció desaparecer. El juego había cambiado. El odio y el resentimiento se habían complicado, se habían enredado con el respeto y un deseo innegable. Él se inclinó, como si fuera a besarla de nuevo, allí mismo, a lomos de sus caballos. Sus ojos oscuros lo prometían. Y Elena no se apartó. Esperó. Pero entonces, el sonido de una rama al romperse cerca de ellos rompió el hechizo. Ambos giraron la cabeza bruscamente en dirección al ruido. No vieron nada, solo la densa maleza del bosque. Pero la sensación era inconfundible. Alguien los estaba observando. La expresión de Mateo cambió instantáneamente, volviéndose dura y alerta. Su mano dejó la cintura de Elena y se posó sobre la suya en las riendas. Volvemos a la casa, dijo, su voz baja y urgente. Ahora. Ya no estaban solos. Y la amenaza que se cernía sobre ellos no era solo la de sus propios y complicados corazones, sino algo oculto, algo que los observaba desde las sombras. El idilio forzado se había hecho añicos y el verdadero peligro acababa de empezar. El viaje de regreso a la mansión se hizo en un silencio ensordecedor, roto solo por el galope de los caballos. Mateo cabalgaba ligeramente por delante de ella, su cuerpo tenso y alerta, sus ojos grises explorando constantemente el denso follaje a su alrededor. Ya no era el magnate arrogante, se había transformado en un guardián, un depredador que protegía su territorio. Elena sentía el miedo como un nudo helado en el estómago, pero una parte de ella también se sentía extrañamente segura bajo su feroz vigilancia. En cuanto llegaron a los establos, él desmontó de un salto y estaba a su lado antes de que ella pudiera poner el pie en el estribo. Levantándola de la silla de montar y depositándola en el suelo con una facilidad que la dejó sin aliento. Sus manos se demoraron en su cintura, sus ojos la escudriñaban en busca de cualquier señal de daño. ¿Estás bien?, preguntó, su voz era un gruñido bajo y preocupado. Sí, estoy bien. ¿Qué fue eso, Mateo? ¿Qué oíste? No estoy seguro. Probablemente nada. Un animal, mintió, pero sus ojos decían lo contrario. De todas formas, nos vamos.
Inmediatamente. Haz que te preparen una maleta, ordenó, no a ella, sino a un mozo de cuadra que se había acercado. Sin más explicaciones, la tomó del brazo y la guió a paso rápido hacia la casa. Su agarre era firme pero no doloroso. Era posesivo y protector, una combinación confusa que la hacía sentirse a la vez prisionera y preciada. Mientras ella subía las escaleras, lo oyó ladrar órdenes a su equipo de seguridad por teléfono. Hablaba en un lenguaje codificado sobre perímetros y vigilancia, y Elena se dio cuenta de que esto era algo más que la simple paranoia de un hombre rico. Él realmente creía que estaban en peligro. 20 minutos más tarde, estaban de nuevo en el sedán negro, alejándose de la idílica finca que de repente se había vuelto siniestra. Elena no pudo resistir más. ¿Vas a decirme qué está pasando o vas a seguir tratándome como a un paquete que hay que transportar? Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. La adrenalina parecía haberle abandonado, dejándole con un aspecto cansado. Creo que mi primo Fernando está llevando nuestra rivalidad de negocios a un nuevo nivel. No sería la primera vez que utiliza tácticas poco ortodoxas para intimidar a sus oponentes. ¿Tácticas como espiar a la gente en el bosque? Eso no es un negocio, Mateo, es acoso. Es peligroso. Fernando es peligroso. Es un cobarde en el fondo, pero es rencoroso. No creo que te hiciera daño físico, solo quiere desestabilizarme, hacer que parezca que no puedo proteger lo que es mío, dijo él. Y sus ojos se posaron en ella de una manera que le dejó claro que ella era la principal de sus posesiones a proteger. Durante el resto del viaje, ella no pudo evitar sentirse diferente. La barrera entre ellos, aunque seguía en pie, tenía ahora una fisura. Compartían un secreto, una amenaza. Él la había besado con furia y ella había respondido. Ella le había ayudado a salvar su negocio, y él se lo había agradecido. Se apoyó en la ventana, sintiendo como el cansancio se apoderaba de ella. A mitad de camino, se quedó dormida, y su cabeza volvió a caer, esta vez aterrizando suavemente en su hombro. Esperaba que la apartara bruscamente, pero no lo hizo. En las profundidades de su sueño, sintió débilmente como él se movía, no para alejarla, sino para acomodarla más cómodamente contra él. Por un instante, una de sus manos cubrió la de ella, sus dedos entrelazándose con los suyos en un gesto de consuelo inconsciente. Cuando se despertó, el coche se detenía frente al rascacielos de la ciudad. Su cabeza seguía en su hombro, y la mano de él todavía cubría la suya. Abrió los ojos y lo encontró mirándola, su expresión era suave y desprotegida a la luz del atardecer. En cuanto sus miradas se encontraron, él apartó la mano como si se hubiera quemado y su rostro volvió a ser la máscara de indiferencia habitual. Pero Elena lo había visto. Había visto la grieta en la armadura. Hemos llegado, dijo él con brusquedad. De vuelta en el ático, la tensión volvió con fuerza. Te devolveré el teléfono, dijo él, sacándolo de su bolsillo. Pero quiero tu palabra de que no contactarás con Vega. Si tienes que hablar con alguien, habla conmigo. Tu seguridad es mi responsabilidad ahora. Le entregó el teléfono. Ella lo tomó, sus dedos rozando los de él. No me das órdenes, Mateo. No, te estoy pidiendo que confíes en mí en esto, Elena. Por una vez. Fernando no es un juego. La sinceridad en su voz la desarmó. De acuerdo, susurró. Al día siguiente fue lunes. El día de la confrontación con Fernando. Elena se despertó con el sonido de la actividad. Mateo ya estaba vestido con un traje de color carbón que gritaba poder. Parecía un general preparándose para la batalla. Ella asumió que pasaría el día en el ático, como de costumbre, pero cuando él se dirigía a la puerta, se detuvo y se giró. ¿Vienes conmigo? Ella se quedó de piedra. ¿A la oficina? ¿Por qué? Fernando espera verme derrotado. En cambio, me verá fuerte, confiado. Y tener a mi hermosa y devota esposa a mi lado reforzará esa imagen. Eres parte de mi estrategia ahora. 30 minutos después, estaba sentada en la sala de juntas más opulenta que había visto nunca, junto a Mateo, a la cabeza de la mesa.
Al otro lado se sentaba Fernando de la Riva, un hombre de aspecto escurrido con una sonrisa falsa y unos ojos pequeños y calculadores, junto a dos ejecutivos de su principal cliente. Fernando la miró con mal disimulado desprecio y sorpresa. Mateo. ¿Qué, doméstico te has vuelto?, dijo con sorna. Mateo sonrió, una sonrisa fría como el hielo. La estabilidad familiar aporta una claridad maravillosa a los negocios, primo. Deberías probarlo alguna vez. Ahora, pasemos a los negocios. Entiendo que les has estado contando a nuestros amigos aquí presentes algunas historias aterradoras sobre el futuro de la Riva Industries. La reunión fue un espectáculo de guerra corporativa. Fernando presentó sus datos, gráficos que mostraban un futuro sombrío para la empresa bajo el liderazgo de Mateo, utilizando los viejos datos de mercado. Parecía confiado, casi victorioso. Elena sintió una punzada de pánico. Luego fue el turno de Mateo. Se levantó, tranquilo y sereno. Presentó las nuevas proyecciones, las que Elena le había ayudado a encontrar. Con una precisión quirúrgica, desmanteló cada uno de los argumentos de Fernando, mostrando no solo que la empresa era estable, sino que estaba a punto de experimentar un crecimiento sin precedentes gracias a la expansión asiática del cliente. La sala se quedó en silencio. Las caras de los dos ejecutivos pasaron de la preocupación al interés y, finalmente, a la emoción. La cara de Fernando pasó del blanco al rojo y luego a un morado lívido. Había sido humillado. Gracias por llamar mi atención sobre estas viejas cifras, Fernando, dijo Mateo, su voz resumaba una cortesía venenosa. Me ha dado la oportunidad perfecta para mostrar a nuestros valiosos socios el brillante futuro que tenemos por delante. Un futuro que, por cierto, no te incluye. Tras la reunión, después de que los clientes se marcharan con nuevas promesas de asociación y Fernando huyera con la cola entre las piernas, Mateo y Elena se quedaron solos en la sala de juntas. La adrenalina de la victoria flotaba en el aire. «Lo hiciste», susurró Elena, asombrada. «No. Lo hicimos», dijo él, volviéndose hacia ella. Se acercó y, antes de que ella pudiera reaccionar, la acorraló contra la pared de cristal de la sala, con la vista de toda la ciudad extendiéndose bajo ellos. Hoy ha sido magnífica. Silenciosa, elegante, mortal. Eres mi arma secreta, señora de la Riva. Puso sus manos a cada lado de su cabeza, igual que la primera noche en el ático. Pero esta vez no había ira en su mirada, solo un deseo ardiente que le robó el aliento. Estás jugando con fuego, Mateo, susurró ella, su corazón golpeando con fuerza contra sus costillas. Me encanta el fuego, ronroneó él, y bajó la cabeza, su boca encontró la sensible piel de su cuello. Sus labios eran calientes y suaves, y enviaron una sacudida de placer a través de ella. Elena inclinó la cabeza hacia atrás, dándole más acceso. Sus manos se levantaron y se aferraron a las solapas de su chaqueta. Él se movió hacia arriba, besando su mandíbula, la esquina de su boca. ¿Y cuál es el premio para el arma secreta por ganar la guerra?, preguntó ella con la voz entrecortada, jugando su propio juego peligroso. Su aliento era cálido contra sus labios. Adivina, murmuró, y estaba a punto de besarla, realmente besarla, cuando la puerta de la sala de juntas se abrió y Ricardo, su abogado, entró. Se detuvieron en seco. Ricardo tosió torpemente, evitando su mirada. Perdón por interrumpir. Mateo, tienes una llamada urgente. Mateo se apartó de Elena, soltando una maldición en voz baja. La tensión se rompió, pero la promesa de ella perduró. Volvió a su máscara de hombre de negocios. Ocúpate de ello, le dijo a Ricardo. Luego miró a Elena. Vuelve al ático. No salgas por ningún motivo. Esa orden, viniendo después de un momento tan íntimo, la irritó. Sintió una oleada de su antigua rebeldía. Había sido su peón y su arma, pero no era su prisionera. Por la tarde, sintiéndose claustrofóbica en el ático, decidió que necesitaba un respiro. Tomó una decisión imprudente. Voy a salir a tomar un café, le dijo al guardaespaldas que Mateo había apostado discretamente fuera de su puerta. El hombre parecía preocupado. Señor, mis órdenes son.
Y yo soy su esposa. Solo voy a la cafetería de la esquina. Estaré bien, insistió ella, su tono no dejaba lugar a la discusión. Caminó por la calle concurrida, el aire fresco se sentía maravilloso. La sensación de normalidad era un alivio. Se sentó en una mesa exterior de una pequeña cafetería y pidió un capuchino. Se sentía observada, pero lo atribuyó a los nervios de los últimos días. Cuando estaba a punto de irse, un hombre que pasaba por allí tropezó, derramando una pila de periódicos. Al agacharse para ayudarle a recogerlos, sus manos se rozaron. Lo siento mucho, señora, dijo él. Era completamente ordinario, olvidable. Pero cuando se levantó y se fue, Elena sintió algo en el bolsillo de su abrigo. Una pequeña nota doblada. Con el corazón latiéndole en la garganta, se metió en el portal de un edificio y la abrió. Sus manos temblaban al leer la letra impresa a máquina: tu jaula de oro tiene barrotes débiles. Disfruta de tu libertad mientras dure. Tu hermana tiene un talento maravilloso para el arte. Sería una pena que se cortara las manos. El terror la dejó sin aliento. Esto no era una amenaza para ella. Era una amenaza para Laura. Se olvidó del café y prácticamente corrió de vuelta al rascacielos. El guardaespaldas ni siquiera tuvo tiempo de preguntar antes de que ella pasara a su lado y llamara al ascensor privado. Irrumpió en el ático como un huracán. Mateo estaba en su despacho, hablando por teléfono. Al ver su rostro pálido y aterrorizado, colgó inmediatamente. ¿Elena? ¿Qué ha pasado? ¿Estás herida? Se abalanzó sobre ella, sus manos inspeccionándola en busca de heridas. Ella le tendió la nota con la mano temblorosa. Yo, salí. ¿Y un hombre? Él le quitó la nota y sus ojos recorrieron las palabras. Su rostro se convirtió en una máscara de furia tan pura y asesina que la hizo retroceder. Te dije que no salieras, rugió, su control finalmente se hizo añicos. Maldita sea, Elena. ¿No escuchas? Esto no es un juego. Necesitaba aire. No sabía, gritó ella, las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabías nada. Porque nunca escuchas. Eres testaruda y te crees invencible, pero no lo eres. No en mi mundo. Su ira era terrible, pero bajo ella, Elena vio algo más. Un miedo crudo. Estaba aterrorizado. No por él, sino por ella. Por Laura. La comprensión la golpeó con la fuerza de una bofetada. Su rabia era miedo. De repente, su propia ira se desvaneció, reemplazada por un terror abrumador. Se derrumbó, los sollozos la sacudieron. Él dejó de gritar al instante. La furia desapareció de su rostro, reemplazada por un profundo arrepentimiento. Mierda, susurró. En 2 zancadas estuvo a su lado, envolviéndola en sus brazos y atrayéndola con fuerza contra su pecho. Ella se aferró a él, sollozando en su camisa. Su abrazo era como una fortaleza. Una mano subió a su pelo, acunando su cabeza. SHHH. Lo siento. No debí gritarte, murmuró en su pelo. Tengo miedo, Mateo, sollozó ella. Amenazaron a Laura. Lo sé. Y no dejaré que nada les pase. Ni a ella, ni a ti. ¿Me oyes?, dijo con una ferocidad silenciosa que era más reconfortante que cualquier palabra amable. No se acercará a ninguna de las dos. Te lo juro. Se quedaron así durante mucho tiempo, ella llorando en sus brazos mientras él la sostenía. Era el contacto más íntimo que habían compartido, nacido no de la lujuria o la ira, sino del miedo y la necesidad de consuelo. Cuando sus sollozos finalmente cesaron, él la apartó suavemente, sus manos ahuecaron su rostro, sus pulgares limpiaron sus lágrimas. Voy a traer a Laura aquí, dijo con firmeza. Ella se quedará con nosotros hasta que esto termine. ¿Qué? No. No puedes arrastrarla a esto. Es mi culpa. Es culpa de Fernando. Y la única forma de mantenerla a salvo ahora es teniéndola bajo mi techo, bajo mi protección. Confía en mí, Elena.
Ella lo miró, a esos ojos grises tormentosos, y por primera vez desde que lo conoció, confió en él completamente. Al día siguiente, Laura llegó, confundida pero emocionada por la repentina invitación a quedarse en el lujoso ático. La historia que le contaron fue que había problemas de seguridad en el vecindario de Villa Esmeralda y que Mateo insistía en que se quedaran todos juntos. La presencia de Laura cambió la dinámica del ático. Llenó el silencio con risas y charlas. Mateo era sorprendentemente bueno con ella, escuchando sus historias sobre la escuela de arte, tratándola no con su habitual distancia empresarial, sino con la amabilidad de un hermano mayor. Verlo a través de los ojos de Laura hizo que Elena lo viera de forma diferente. Una noche, mientras Mateo y Laura discutían animadamente sobre un documental de arte en la televisión, Elena se encontró observándolos, una extraña sensación de calidez se extendió por su pecho. Se veían casi, como una familia. Más tarde, después de que Laura se fuera a la cama, Elena y Mateo se quedaron en el salón a oscuras, solo con el brillo de la ciudad fuera de la ventana. ¿Por qué eres tan amable con ella?, preguntó Elena en voz baja. Mateo tardó un momento en responder, su mirada perdida en las luces de abajo. Ella te hace feliz. Me recuerda que, no todo en la vida es una batalla. La honestidad de su respuesta la tomó por sorpresa. Se sentó a su lado en el sofá. El espacio entre ellos vibraba con palabras no dichas. Gracias, Mateo. Por mantenerla a salvo. Por todo. Le juré que las protegería a las dos, dijo, su voz era un murmullo profundo. Se giró para mirarla. La luz de la ciudad jugaba en su pelo, sus ojos estaban muy abiertos y vulnerables. Extendió la mano, sus dedos rozaron su mejilla en la caricia más suave que jamás le había dado. Era tentativo, como si no estuviera seguro de si tenía derecho a tocarla así. Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrió, él estaba más cerca. ¿Por qué hiciste este trato conmigo, Elena? Había otras formas de conseguir el dinero. No las había. No tan rápido. Ella. Laura, sus sueños son importantes para mí. No podía dejar que los perdiera por los errores de mi padre. Él asintió lentamente, sus ojos nunca abandonaron los de ella. Hiciste un sacrificio por la familia. Entiendo eso. De repente, todas las barreras, todas las reglas del contrato, todos los juegos que habían estado jugando, parecieron disolverse. En ese momento, solo eran un hombre y una mujer, atrapados en una situación imposible, encontrando consuelo el uno en el otro. Él se inclinó, lenta, deliberadamente, dándole todo el tiempo del mundo para que se apartara. Pero ella no lo hizo. No podía. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue completamente diferente a las otras veces. No había ira, ni posesión, ni una batalla por el control. Fue un beso de ternura, un beso que hablaba de soledad y anhelo. Fue suave y profundo, un reconocimiento silencioso de que, en algún punto del camino, la farsa se había vuelto insoportablemente real. Su mano se deslizó de su mejilla a la nuca, sus dedos se enredaron en su pelo mientras profundizaba el beso. Las manos de ella subieron hasta su pecho, sintiendo el latido de su corazón bajo la palma de su mano. Se rompieron cuando necesitaron aire, sus frentes descansando una contra la otra. Esto no forma parte del contrato, susurró ella. Al diablo con el contrato, respondió él con voz ronca. Y volvió a besarla, esta vez con más urgencia, con un anhelo desesperado que ella le devolvió con la misma intensidad. El futuro era incierto y el peligro aún acechaba fuera de los muros de su jaula de oro. Pero por primera vez, Elena sintió que no estaba sola en ella. Sin embargo, su frágil paz estaba a punto de hacerse añicos de la forma más brutal. A la mañana siguiente, Ricardo llamó, su voz era urgente y grave. Mateo lo puso en altavoz. Mateo, tenemos un problema mayor. Uno de mis informantes dentro de la organización de Fernando acaba de salir. Fernando está destrozado. Su humillación fue pública en ciertos círculos. Ya no se trata de negocios. Se trata de venganza. Se jactaba de que si no podía tener el imperio de la Riva, se aseguraría de que tú no pudieras disfrutarlo. Dijo,
Dijo que iba a quitarte lo que más valoras, no para tenerlo para él, sino simplemente para verlo arder. Mateo miró a Elena, cuyos ojos se habían llenado de pánico. Sabía exactamente de qué estaba hablando Ricardo. El timbre sonó en ese momento, una entrega especial para Mateo de la Riva. Un mensajero con casco dejó una caja de aspecto elegante, atada con una cinta. Parecía una caja de regalo. Mateo la llevó dentro con cautela. Con un cuchillo de su despacho, cortó la cinta y levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de satén negro, había un único objeto. No era una bomba. No era un arma. Era algo mucho peor. Era un de los caros pinceles de Laura, uno que Elena le había regalado, partido por la mitad. Debajo del pincel roto había una fotografía. No era de Laura, sino de la tumba de los padres de Elena. Alguien había colocado un ramo de lirios muertos sobre la lápida. Y en la parte de atrás de la foto, con la misma letra de la primera nota, había un mensaje. Toda familia tiene una tumba. Algunos simplemente llegan a la suya antes que otros. El próximo ramo no será para los muertos. Mateo le quitó la foto de las manos antes de que pudiera leerlo, pero ella ya lo había visto. Se cubrió la boca con las manos, un grito ahogado se le escapó de la garganta. Laura estaba a salvo arriba, pero Fernando le estaba diciendo que podía llegar a cualquiera, en cualquier momento. El peligro ya no llamaba a la puerta. La había derribado y ahora estaba dentro de la casa con ellos. La guerra ya no era por una empresa. Era por sus vidas. La caja sobre la mesa del despacho era como un ataúd en miniatura. El silencio en el ático era tan profundo que Elena podía oír el latido frenético de su propio corazón. Mateo estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, su silueta era una figura de furia contenida contra el telón de fondo de la ciudad iluminada. Habían pasado 10 minutos desde que abrió la caja. 10 minutos en los que el mundo de Elena se había encogido hasta el tamaño de un pincel roto y una fotografía profanada. Finalmente, Mateo se movió. No se volvió hacia ella, sino que cogió su teléfono y marcó un número. Su voz, cuando habló, era escalofriantemente tranquila, la calma del ojo de un huracán. Ricardo. Quiero que saques hasta el último céntimo de cada una de sus cuentas. Llama a mis contactos en Zúrich, en las Caimán. Quiero que le congeles todo. No quiero que pueda comprar ni un café sin que salten las alarmas. Luego, quiero que filtres a la prensa los documentos que tenemos sobre sus negocios fraudulentos. Para mañana por la mañana, quiero que Fernando de la Riva sea un paria financiero y social. ¿Entendido? Hizo una pausa. Y Ricardo, quiero un equipo de vigilancia en Villa Esmeralda y otro siguiendo a Alejandro Vega. A cualquiera que Elena conozca. Fernando no es estúpido. Si va a atacar de nuevo, utilizará a alguien que no esperemos. Colgó. El silencio regresó, más pesado que antes. Esto es mi culpa, susurró Elena, las palabras ahogadas por la culpa. Yo salí. Te desobedecí. Él se giró por fin y en sus ojos grises no había ira hacia ella, solo un dolor crudo y un instinto protector tan feroz que la hizo estremecerse. Cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló ante ella, que se había hundido en un sofá. Tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarle. No. Esto no es tu culpa. La culpa es mía por meterte en este mundo. Mía por subestimar hasta dónde llegaría la envidia de mi primo. Pero te juro por mi vida, Elena, su voz se quebró por un instante, que no le dejaré llegar a ti ni a Laura. Lo cazaré y lo destruiré. Este juego ha terminado. Por primera vez, Elena creyó cada palabra que decía. No como un hombre de negocios haciendo una promesa, sino como un hombre haciendo un juramento de sangre. Los días siguientes transformaron el ático en una fortaleza. La seguridad se cuadruplicó. Los hombres de aspecto serio y con auriculares se hicieron omnipresentes en el vestíbulo y los pasillos. Laura, aunque perpleja por las nuevas medidas de seguridad del edificio, se lo tomó con su habitual optimismo, encantada de tener más tiempo para dibujar y pasar tiempo con su hermana y su misterioso cuñado.
Esta proximidad forzada, sin embargo, cambió la atmósfera entre Elena y Mateo. El terror compartido había demolido los últimos muros que quedaban entre ellos. Pasaban las noches en vela en el salón, hablando en susurros mientras Laura dormía. Él le habló de su solitaria infancia, de la presión de un apellido y un legado que nunca había pedido. Ella le habló de la felicidad antes de la muerte de sus padres, de la risa de su madre en los jardines de Villa Esmeralda. Se estaban mostrando sus cicatrices, las partes rotas que habían ocultado al mundo. Una noche, estaban en el balcón, la brisa de la noche era fresca y el ruido de la ciudad, un zumbido distante. Extraño las estrellas, dijo Elena en voz baja, mirando hacia el cielo contaminado por la luz. En Villa Esmeralda, podías ver la Vía Láctea. Mateo se acercó a ella por detrás, sus manos se posaron en la barandilla a cada lado de ella, atrapándola en un suave abrazo sin tocarla realmente. ¿Qué más extrañas?, preguntó, su voz era un murmullo cerca de su oído. Ser libre, respondió ella con sinceridad. Poder caminar por la calle sin miedo. Tomar mis propias decisiones. Él se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, su mano se movió y cubrió la de ella sobre la fría barandilla. Cuando esto termine, te devolveré tu libertad, Elena. Romperé el contrato. Te daré lo que te prometí y podrás volver a tu vida. El dolor ante sus palabras la sorprendió. La idea de volver a su antigua vida, una vida sin él, de repente le pareció vacía y sin color. Se dio la vuelta para encararle, su cuerpo rozando el suyo en el reducido espacio. ¿Y si no quiero volver a esa vida, Mateo? Su pregunta flotó entre ellos, cargada de un peso insoportable. Los ojos de él se oscurecieron con una emoción que no pudo ocultar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, su voz temblaba. Que quizás esta jaula de oro ha empezado a sentirse como un hogar. La confesión la dejó vulnerable, pero no le importó. Era la verdad. Él levantó una mano y acarició su mejilla, su pulgar trazando su labio inferior. No sabes lo que dices, susurró él con voz ronca. Soy un hombre difícil, Elena. Soy posesivo y controlador. También eres valiente, le interrumpió ella, y leal. Y la forma en que miras a mi hermana cuando habla de su arte. He visto al hombre que hay detrás del monstruo, Mateo. Y creo que me estoy enamorando de él. Se hizo el silencio. La única respuesta de él fue el sonido de su respiración entrecortada. Luego, lentamente, se inclinó y la besó. Fue un beso lento, tierno, lleno de todas las palabras que no se atrevía a decir. Sabía a sal por las lágrimas que ella no sabía que estaba derramando y a una desesperada esperanza. Él rompió el beso, sus frentes apoyadas. Entremos, dijo en voz baja. La guió dentro, no a su habitación, sino a la de él. En la puerta, se detuvo. Esto lo cambia todo, Elena, dijo, su voz seria. Si entras en esta habitación conmigo, el contrato se quema. No hay reglas, no hay plazos. No hay vuelta atrás. Solo estamos tú y yo. Elena lo miró a los ojos y vio su futuro reflejado en ellos. Extendió la mano, no para tocarlo, sino para tomar el pomo de la puerta y abrirla por completo. Entonces, ¿por qué seguimos en el pasillo?, susurró ella. Aquella noche, su matrimonio se hizo real. En la oscuridad de su habitación, despojados de sus armaduras, hicieron el amor con una ternura y una pasión que borraron todos los acuerdos comerciales y las frías transacciones. No era lujuria, era una conexión de almas, un anclaje en medio de la tormenta. Mientras yacían abrazados después, con las sábanas enredadas a su alrededor, él le susurró al oído. Eres mía, Elena. No por un papel firmado con tinta, sino porque mi corazón te reconoce. Y siempre lo ha hecho, desde el momento en que entraste en mi despacho, desafiándome con el fuego en tus ojos. Dime que me quieres, Mateo, le pidió ella, necesitando oír las palabras. Él la abrazó más fuerte, su respuesta fue un murmullo contra su pelo. Te quiero tanto que me asusta. Y te protegeré o moriré en el intento. Pero el amor, por muy fuerte que fuera, no era una fortaleza impenetrable.
Una semana después, Mateo la reunió en su despacho. Ricardo estaba allí, con cara de preocupación. No podemos seguir escondiéndonos, dijo Mateo. Fernando se está impacientando. Es como un animal herido, y eso lo hace impredecible. Tenemos que sacarlo de su madriguera. Vamos a tenderle una trampa. El plan era audaz y peligroso. Filtrarían la noticia de que Mateo asistiría a la gala anual de inversores, un evento de alta seguridad al que siempre acudía. La prensa lo cubriría, confirmando su presencia. Fernando, obsesionado como estaba, no podría resistir la oportunidad de un ataque público que humillaría a Mateo para siempre. No, protestó Elena de inmediato. Es demasiado arriesgado. Serás un blanco fácil. Ese es el plan, dijo Mateo con calma. Mi equipo tendrá el control. Estaré rodeado de agentes encubiertos. En el momento en que haga un movimiento, lo tendremos. La noche de la gala, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Elena llevaba un vestido de satén rojo sangre, una elección audaz que reflejaba la batalla que sentía en su interior. Mateo, a su lado, en un impecable smoking negro, parecía tranquilo, pero su mano, que sostenía la de ella, estaba fría como el hielo. La gala se celebraba en un hotel de lujo, un laberinto de salones de baile y pasillos. Elena escudriñaba cada rostro entre la multitud, buscando una amenaza. Pero las horas pasaban y no ocurría nada. Quizá no ha venido, susurró Elena, con un atisbo de esperanza. Está aquí, respondió Mateo, sus ojos fijos en algo por encima de su hombro. Simplemente no está jugando como esperábamos. Justo en ese momento, las luces parpadearon y se apagaron. Se oyeron gritos de pánico en la oscuridad total. Un segundo después, se encendieron las luces de emergencia, bañando la sala en un misterioso resplandor rojo. El sistema eléctrico ha sido saboteado, dijo Mateo, su voz era un gruñido. Sus guardaespaldas los rodearon inmediatamente, pero en el caos, la multitud era un torbellino. Es una distracción, gritó Elena, de repente dándose cuenta. ¿Dónde está Laura? La pregunta quedó flotando en el aire. La habían dejado en el ático, el lugar más seguro. Pero el pánico se apoderó de ella. Mateo sacó su teléfono, ladrando órdenes a su equipo de seguridad en el ático. La respuesta lo heló. Señor, el sistema de comunicaciones está caído. Hay interferencias. Era una trampa. El ataque no era en la gala. Era en casa. Se abrieron paso entre la multitud en pánico, corriendo hacia la salida. La carrera de vuelta al rascacielos fue la más larga de sus vidas. El vestíbulo del edificio era un caos. La alarma de incendios había sido activada en varios pisos, obligando a una evacuación. Está usando el pánico para moverse sin ser detectado, dijo Mateo, corriendo hacia las escaleras de emergencia, sabiendo que los ascensores estarían bloqueados. Subieron piso tras piso, el corazón de Elena martilleaba contra sus costillas, sus pulmones ardían. Cuando por fin llegaron a su piso, la puerta del ático estaba abierta de par en par. Entraron en un silencio aterrador. El salón estaba destrozado. Muebles volcados, cristales rotos. Dos de sus guardaespaldas yacían inconscientes en el suelo. Y en el centro de la habitación estaba Laura, de pie, pálida de terror. Frente a ella, sujetando un pesado trofeo de cristal como si fuera un arma, estaba Fernando. Sus ojos estaban enloquecidos, su ropa cara, despeinada. Vaya, vaya. Mirad quién ha venido a la fiesta, dijo Fernando con una risa desquiciada. Llegas justo a tiempo, primo, para ver cómo te lo arrebato todo. Suéltala, Fernando, dijo Mateo, su voz era peligrosamente baja mientras se interponía entre él y Elena. Tu pelea es conmigo. Oh, pero aquí es donde te equivocas. Tú ya no me importas. Destruiste mi reputación, mi fortuna. Pero aprendí algo de ti. Aprendí dónde atacar. No apuntas al hombre, apuntas a lo que ama, siseo, levantando el trofeo. Elena observó horrorizada cómo Laura, valiente a pesar de su miedo, arrojó un pesado libro de arte a Fernando, golpeándolo en la cara.
Fue suficiente para distraerle un segundo. En ese segundo, Mateo se lanzó. La pelea fue brutal y primitiva. No era una lucha de hombres de negocios, sino de animales. Se estrellaron contra los muebles, intercambiando golpes. Fernando estaba alimentado por la locura de la venganza, pero Mateo estaba alimentado por algo mucho más fuerte, el amor y el miedo a perderlo todo. Finalmente, Mateo, sangrando por un corte en la ceja, consiguió derribar a Fernando. Lo inmovilizó en el suelo justo cuando la policía y el resto del equipo de seguridad irrumpían en la habitación, alertados por un localizador de emergencia que Mateo había activado. Mientras se llevaban a un Fernando gritando y forcejeando, Mateo se levantó, ignorando a todo el mundo, y caminó directamente hacia Elena, que estaba abrazando a una temblorosa Laura. Él la tomó del brazo y la apartó suavemente, necesitaba mirarla a los ojos. ¿Estás herida?, preguntó, su voz llena de una angustia cruda. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corrían libremente. «¿Estamos bien?». Él la atrajo hacia sí y la abrazó con tanta fuerza que pensó que se rompería. Enterró su rostro en el pelo de ella. «Pensé que te había perdido», susurró. Y en esas 4 palabras, Elena escuchó la profundidad de su amor, la magnitud de su miedo. Se aferró a él, sabiendo que el peligro, por fin, había terminado. Al amanecer, después de las declaraciones a la policía y de que la adrenalina se hubiera desvanecido, se sentaron en el balcón del ático destrozado, viendo cómo el sol pintaba el cielo de rosa y dorado. «El contrato sigue vigente por otros 6 meses», dijo Elena en voz baja, poniendo a prueba las aguas. Mateo se giró hacia ella. Se metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta destrozada y sacó el contrato original, arrugado y manchado de sangre. Sin decir una palabra, sacó un mechero y le prendió fuego. Observaron juntos cómo las palabras, las cláusulas y las mentiras se convertían en cenizas y se las llevaba el viento de la mañana. «Ese papel fue la decisión más estúpida e inteligente de mi vida», dijo él, tomando su mano. «Estúpida, porque pensé que podía comprar la felicidad. Inteligente, porque me llevó a ti. Te quiero, Elena Montenegro. No como mi esposa contratada. Te quiero como mi compañera, mi confidente, mi todo. Cásate conmigo. De verdad esta vez». Las lágrimas de Elena esta vez eran de pura alegría. «Sí», susurró. «Sí, Mateo. 1000 veces sí». 2 años después. El sol de la tarde bañaba los restaurados jardines de Villa Esmeralda en una luz dorada. La casa, que una vez fue un símbolo de pérdida, era ahora un hogar lleno de risas. Laura, que se había convertido en una aclamada artista, estaba pintando en un caballete bajo un roble, mientras Alejandro Vega, ahora un buen amigo de la familia, jugaba con un niño pequeño de pelo oscuro y ojos grises serios llamado Nicolás, el hijo de Elena y Mateo. Mateo rodeó la cintura de Elena con su brazo, atrayéndola hacia él mientras observaban la escena. Ella apoyó la cabeza en su hombro, una mano descansando sobre su vientre, donde su segundo hijo estaba creciendo. «Te lo dije, extraño las estrellas», bromeó ella, mirando el cielo azul claro. «Yo no», respondió él, besando su sien. «Ya no necesito mirar al cielo. Tengo todo mi universo aquí mismo, en mis brazos». Él la contrató por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que su imperio era el único legado que importaba. Pero cuando la vio en peligro, cuando el miedo a perderla lo destrozó por dentro, el arrepentimiento y un amor desesperado le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en los contratos ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y la valentía de protegerlo. A veces, la mayor transacción de tu vida no implica dinero, sino entregar tu propio corazón y, a través del sacrificio y la redención, convertirte en la persona que siempre debiste ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.